Durante décadas invertimos tiempo, esfuerzo, esperanza en una historia clínica que nos prometieron que iba a revolucionar la atención médica. Hoy, al mirar atrás, yo me pregunto, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿Dónde nos detuvimos? Mientras el mundo sigue avanzando terriblemente en el campo tecnológico, nosotros seguimos aquí tecleando. Buenas noches. En 40 años de carrera profesional en el campo de la informática médica, he participado y he visto la evolución de la historia clínica desde el papel en los años 80 en el Ministerio de Salud, pasamos por la revolución en los años 90 en la seguridad social, en el crecimiento del expediente clínico automatizado y hasta las versiones más recientes. Pero ahora quiero ponerlos en contexto. Tal vez hay un elemento que quiero rescatar, y es que en algún momento, en alguna de mis visitas a Costa Rica, recuerdo que me reuní con autoridades nacionales y les planteé 3 importantes retos que creo que el país debería de asumir en su momento. Uno de los principales retos era el reto de la gobernanza de los datos. ¿Y eso qué significa? La gobernanza es, por ejemplo, decir quién es el dueño de los datos, quién es el que le corresponde llenar los informes, a quién le pertenecen los datos. Todo ese flujo de información es la gobernanza. Otro tema importante era el tema de la anonimización, porque la gente siempre tiene mucho temor de que sus datos se puedan compartir, que su confidencialidad se vea de alguna forma vulnerada. Entonces, el tema de la anonimización también era importante. Y tercero, el tema del Big Data. El Big Data, sin duda, es sumamente importante porque estamos recolectando cualquier cantidad de información a través de todas las historias clínicas y no estamos haciendo nada con los datos que estamos recolectando, los estamos utilizando nada más para gestionar los expedientes, ¿verdad? Entonces, esa era mi preocupación en este momento. Y entonces caemos en este problema complicado. Y el problema es que incluso días atrás vi en los medios de comunicación aquí que alguien denunciaba de que el médico prácticamente tardaba entre el 50 y el 70% del tiempo de atención a los pacientes interactuando con la computadora. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me siento muy frustrado cuando llego a una consulta y el médico está ahí en la computadora y no me presta atención o ni siquiera me examina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está ahí digitando en la computadora, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este momento estamos en el momento crucial para hacer una transformación de lo que ha venido siendo la historia clínica automatizada que todos conocemos. Y aquí es donde vengo a compartirles esta visión que sería, me parece que sería la solución o vendría de alguna forma a contribuir al desarrollo de la consulta médica en general. Entonces, vamos a ver esta historia clínica inteligente dividida en 4 grandes componentes, que puede ser este abordaje o cualquier otro. Esto no es una colección de ideas o de cosas, son cosas que venimos haciendo ya en el grupo de la Universidad de Barcelona y con nuestros estudiantes de Ingeniería Biomédica. Entonces son más de 25 proyectos que han incluso servido para que los estudiantes obtengan sus grados académicos y sus posgrados en la Universidad de Barcelona. El primero es los agentes inteligentes. ¿Y qué son los agentes inteligentes? Los agentes inteligentes son unas pequeñas herramientas que se colocan sobre los expedientes electrónicos y que le permiten al médico y al paciente también interactuar con la historia clínica. Entonces, muchas veces tenemos el problema de que en algún momento se nos olvida cuál es la interacción de un medicamento con otro, cuál es la dosis de un determinado medicamento o cuál puede ser una complicación. Estos asistentes nos ayudan a resolver esas dudas en determinado momento. También hay un elemento que es muy importante
y es que estos tipos de herramientas de inteligencia artificial ahora nos permiten conversar con la historia clínica. Pareciera una cosa como del futuro, pero ahora muchos de ustedes que han interactuado con estas nuevas herramientas, ustedes sienten esa comodidad, ¿verdad?, de lo que es el procesamiento de lo que llamamos el lenguaje natural. Le hablamos a la inteligencia artificial de manera natural, ¿verdad? Le podemos preguntar, mire, ¿y este paciente, sus determinaciones de glucosa en los últimos 6 meses, cómo se han comportado? ¿Cuáles son las dosis que hemos utilizado de medicamentos, etcétera? Esto nos ayuda muchísimo a ayudarle al paciente en todo esto. También les podemos preguntar a las bases de datos, ¿verdad? Les podemos preguntar cuántos pacientes tenemos de tal edad, con tales padecimientos, etcétera, ¿verdad? Conversamos con todo esto que antes nos obligaba a hacer extracciones enormes de los datos para que los investigadores pudieran desarrollarse. Yo creo que aquí, otro elemento, aquí es un caso que les vengo a presentar. Yo le puse Juliancito porque la verdad es que no me acordaba cómo se llamaba el chiquito. Juliancito es un niño que llega allá al hospital, bueno, en realidad una de las clínicas del sistema, y que los médicos que lo atienden deciden subir la imagen a algunas de las herramientas que tenemos de prototipo para ver de qué se trataba la imagen, porque había una dualidad ahí en el diagnóstico. Unos decían que se trataba de una varicela, otros decían que se trataba de una piodermitis. Era un poco complicado. La inteligencia artificial sugiere que por el contexto social que tenía el niño se podía tratar de una viruela del mono, una viruela símica. Nosotros, incrédulos ante el diagnóstico, le mandaron al chiquito los anticuerpos y efectivamente salió positivo. Entonces creemos que, bueno, ahí todo el mundo dijo, bueno, ¿verdad? Esto es espectacular, ¿verdad? Juliancito se salvó. El segundo gran componente son los que llamamos la inteligencia artificial predictiva. La inteligencia artificial predictiva es la inteligencia artificial de toda la vida, ¿verdad? Con la que hemos crecido, la conforman los modelos o los algoritmos fundacionales que se llaman, ¿verdad? Como las redes neuronales, como los algoritmos de clasificación, como los algoritmos de regresión. Todo este tipo de herramientas que utilizamos en nuestro trabajo diariamente para hacer predicción, eso es lo que conocemos como la inteligencia artificial predictiva. Se ha puesto muy de moda últimamente en la inteligencia artificial predictiva las redes neuronales convolucionales, que son unas redes neuronales que utilizamos para hacer imágenes, para analizar imágenes médicas. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, son importantes porque tienen muy bajo sesgo, ¿verdad? Y tienen una altísima precisión, a diferencia de todos estos nuevos modelitos, como ChatGPT y estas cuestiones que son espectaculares, pero tienen un sesgo altísimo porque fueron creados con unos corpus de información enormes, con información de todo, ¿verdad? Y revuelto unas cosas terribles, ¿verdad? Entonces, creo que los agentes de inteligencia artificial predictiva es un componente que no debe faltar dentro de ese sistema que estamos pensando de una historia clínica inteligente. Uno de los elementos tal vez que resulta más curioso es esa imagen que pueden ver ahí, que pareciera como una colección de cuadritos, pero en realidad es un algoritmo de clasificación. Eso es un árbol decisorio. En un árbol decisorio nosotros lo que hacemos es que vamos desde la parte superior, vamos como quien va siguiendo una ruta, ¿verdad? El paciente tiene tal edad, tiene tal sexo, tiene esto, tiene tal padecimiento, etcétera, y al final aterrizamos en una cajita que nos dice cuál es el medicamento, por ejemplo, idóneo para un paciente que es hipertenso. Ya no es exactamente lo que el médico en ese momento piensa de que es el mejor medicamento, sino que es el análisis de 40.000 o 80.000 pacientes que de alguna forma tienen las mismas condiciones que el paciente que estoy analizando. ¿Me explico? Entonces son altamente predictivos y son los de mayor utilidad. En el hospital nosotros utilizamos una base de datos que hemos construido para que los mismos médicos, para que nosotros no tengamos que hacer el esfuerzo que hacíamos tradicionalmente de extraer toda la información para que los médicos pudieran hacer investigación. Ahora tenemos un sistema de autoservicio para que los médicos puedan descargar los datos que necesitan para hacer sus propias investigaciones. Eso se llama un proyecto que se llama DataNext.
El tercer componente es el componente de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Bueno, pues el ChatGPT y este tipo de herramientas, LLMs que se conocen, y que de alguna forma nos favorecen muchas cosas también a la hora de hacer historias clínicas. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, una cosa que nosotros en medicina conocemos como las epicrisis, ¿verdad? Que son esos resúmenes clínicos que son muy aburridos de hacer y que cuando éramos internos era como un castigo, ¿verdad? Que nos mandaran a hacer epicrisis porque aquellos cerros de expedientes y entonces haga epicrisis. Habían compañeros que las hacían muy bien, muy minuciosas, pero habían otros que, ¿verdad?, las hacían a la carrera y nada más ponían el diagnóstico y ya está. Ahora la inteligencia artificial nos favorece, digamos, unas epicrisis espectacularmente bien hechas, incluso epicrisis diferentes, diferenciadas, una epicrisis para la familia, una epicrisis para el paciente, una epicrisis para el empleador, ese tipo de cosas. Y el cuarto componente es el componente de los agentes inteligentes. Los agentes inteligentes son ese tipo de agentes que de alguna forma le preocupan un poco a las autoridades de salud actualmente porque tienen un adjetivo, y el adjetivo es autónomos. Los agentes inteligentes son autónomos. ¿Por qué? Porque de alguna forma observan, toman una decisión y toman una acción. Entonces la gente dice, un momento, ¿qué puede pasar aquí? ¿Verdad? Aquí puede haber algún problema de que las cosas no pasen como uno quiera. Pero son sumamente útiles porque de alguna forma actúan como un gatillo que al final por ejemplo, de la consulta pueden enviar una serie de procesos que de alguna forma le favorecen a todo el hospital que la cosa funcione, digamos, de manera armónica. Aquí, por ejemplo, me refiero a que cuando termina la consulta, automáticamente salga la receta, salga el examen de laboratorio, la interconsulta al departamento de, yo qué sé, de rehabilitación y una interconsulta al departamento de tal otro especialidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son los agentes inteligentes. Entonces, mi preocupación es, ¿qué pasa con ese otro 50%? Ese 50% del tiempo que gastamos en la computadora, en realidad, ¿en qué lo gastamos? Y vean lo triste en lo que lo gastamos. El 24% del tiempo llenando órdenes, un 17% llenando formularios, un 33% buscando dentro de la historia clínica. Entonces tenemos una historia clínica automatizada en la cual tenemos que buscar adentro de ella. Un montón de cosas que creo que con todas estas explicaciones que les he mencionado y todas estas posibilidades de la inteligencia artificial, podríamos reducir su tiempo, tal vez el promedio de una consulta en América Latina, en Iberoamérica, es de más o menos 12 minutos. Creo que con esto nos podríamos estar ganando 4 minutos. Y en realidad yo creo que con este concepto avanzamos hacia una medicina que conocemos como una medicina altamente personalizada, una medicina de precisión, ¿verdad? Pero cuidado porque pensamos muchas veces los médicos de que la inteligencia artificial nunca nos va a poder sustituir. Yo creo que deberíamos de despertar de ese mito porque la inteligencia artificial ha demostrado a través de que los bots, cuando se han estudiado, los pacientes sienten mayor empatía por los robots que por los médicos, ¿verdad? O sea, los médicos el robot tiene mayor empatía y mayor calidad de la atención que un médico. Entonces, cuidado con eso. Segundo elemento que creo que es importante, muchas veces ahora, actualmente en los hospitales, ya es obligatorio el uso de sistemas de apoyo a la decisión clínica, los que se llaman los CDS. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya yo tengo que dar un diagnóstico posiblemente de imágenes médicas y estoy obligado a utilizar una herramienta de inteligencia artificial. O sea, ya no es una cosa que puede ser que sea muy bonito, eso no. Actualmente prácticamente es obligatorio. El tercero, por favor, utilicemos el EDUS, saquémosle provecho, utilicemos la información para la investigación clínica, lo que llaman el uso secundario de los datos para investigación clínica. Y por último, quiero decirles que el dato es posiblemente el activo más importante dentro de una organización. En un banco, en cualquier organización, el dato es el tema más importante. Entonces, si es el más importante y pertenece al paciente, entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no le solicitamos a los pacientes su autorización para utilizar los datos para hacer investigación clínica?
Estoy prácticamente seguro de que todos van a decir que sí. Muchas gracias.